Siempre me ha interesado por alguna razón la pregunta de dónde sacan los piratas de Somalia y otros similares esas lanchas tan rápidas, armas tan poderosas y ubicaciones. Lo más importante, ¿cómo es que se enteran de que a 500 millas náuticas de sus costas va pasando un barco? Bueno, se supone que ellos no deberían tener sus propios satélites. ¿Quién los patrocina, los protege y los dirige? Ahora, señores, quedarán boquiabiertos. Seguro han oído sobre los piratas somalíes, ¿verdad? Decenas de secuestros de barcos lejos de la costa de Somalia. Dicen que hay hasta 800 millas náuticas desde la costa. O sea, ni siquiera ves tierra. Así es cuando miras. Tienen lanchas rápidas y potentes, armas modernas y sistemas de navegación ultramodernos. ¿De dónde? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién los patrocina? Eso es lo que quiero saber. Están sentados firmemente bien profundo en la silla. Los patrocina Estados Unidos, no estoy bromeando ahora. Además de los piratas, en Somalia también hay bandas armadas que se dedican a la extorsión, robos, saqueos, venta de armas y drogas. Ellos también son patrocinados por Estados Unidos. Ustedes ya no se sorprenden, ¿verdad? Como descubrimos, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Bueno, fue patrocinado por Estados Unidos, digamos. Sí, después de que eliminamos a Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Para ser más precisos, es decir, como que dejó de existir. La pregunta es, ¿para qué lo hacían y cómo? ¿Cómo lograron organizar y proteger todo esto y al mismo tiempo evitar el castigo de Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional? Entonces, ¿ayuda extranjera? Entonces lo cerraron, se están llevando a cabo investigaciones y ya empezaron a llegar aquellos que estaban hartos de las acciones del Partido Demócrata, pero no tenían a quién quejarse. O sea, vayas a donde vayas, de todos modos las mismas personas te van a delatar y te va a ir peor. Y ahora ahí está Bombandi, está Kash Patel, el Senado, como dicen Grassley, el senador al que acuden. Bueno, lo principal es Trump, eso está claro. Pero empecemos por el principio. Somalia, somalí. Ellos reciben ayuda para el desarrollo. Eso es aparte de la ayuda humanitaria desde hace al menos 43 años por parte de los contribuyentes de Estados Unidos. Y hemos sido los mayores donantes de ayuda en ese país. Durante Ronald Reagan comenzaron a apoyar a bandidos en Nicaragua y Somalia. Resulta que Estoy segura de que después de casi medio siglo de desarrollo económico financiado por Estados Unidos, ellos realmente tienen una economía desarrollada, ¿verdad? Hoy, chicos, quiero contarles una historia realmente interesante sobre la realidad de la ayuda extranjera y lo inútil que es. Porque, como decimos, el país de Somalia y otros, además de ellos, actualmente enfrentan una crisis económica desde que Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional fue cerrada y eliminada. ¿quién de Estados Unidos ayudó a estos bandidos a mantener el poder durante 43 años seguidos? Durante 43 años les aseguramos un poder inamovible y los dejábamos entrar. Yo lo diría así. A decenas o 30 somalíes en Estados Unidos se les permitió vivir juntos para seguir siendo un grupo separado, sin mezclarse con la población estadounidense. Bueno, de ahí es fácil reclutar gente después, ¿verdad? Además, se les permitió elegir a su propio representante en el Congreso, ya que se agrupaban juntos. Este es el Yanamar, pero en cuanto Trump canceló los subsidios, la economía de Somalia, por cierto, ¿existía realmente? Se derrumbó. Los ministros de Economía advierten sobre la disminución de los ingresos fiscales, la paralización de la producción económica y la inaccesibilidad de muchos servicios vitales para la población. Claro, los liberales lo usan como pretexto para decir, ¿ven? ¿Por eso los recortes de Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional fueron malos? Trump es tan cruel. Miren lo que le estamos haciendo a los países pobres. Los estamos volviendo a hacer pobres. Pero por supuesto, ese es un pensamiento muy superficial. Si lo piensas a un nivel más profundo, tienes que empezar a hacer preguntas. ¿Cómo exactamente? Resulta que simplemente cerrar Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional de lo que los demócratas decían que era un pequeño problema, y que una parte mínima del presupuesto tenga un impacto tan grande en algunas economías del tercer mundo. Amigos, tengo 22 años y toda mi vida, desde que tengo memoria, Estados Unidos ha estado ayudando a Somalia sin parar.
Ustedes, la generación mayor, seguro esto comenzó antes. Y aún así, miren el año 2025. ¿Qué han construido gracias a esto? ¿Han avanzado siquiera un paso? ¿Han logrado algo como resultado de esto? No, porque la simple realidad es que la ayuda extranjera no funciona. Ya sea que quieran verlo desde un punto de vista optimista o pesimista, la conclusión sigue siendo la misma. Ya era hora de reducir esta ayuda extranjera. Empecemos con el punto de vista pesimista. Algunos argumentan, basados en la historia, que Somalia nunca ha sido un país funcional. Por eso no cambiará mágicamente ni será Wakanda de un día para otro solo por darles algo de dinero. Por eso, la ayuda extranjera es inútil y desperdicia el dinero de los contribuyentes. Yo diría que es un argumento válido, pero por otro lado, uno puede ser optimista y decir que Somalia podría tener un futuro. Como se ve, depender de ayuda extranjera generó autocomplacencia y no construyeron nada por ello. Y para que sepas esa famosa frase sobre enseñar a una persona a pescar. Para que avancen como país, realmente tendrás que permitirles valerse por sí mismos, empujarlos fuera de casa para que dejen de, ya sabes, quedarse sin hacer nada y empiecen a construir algo por sí mismos. Una vez, repetidamente vemos que Europa confiaba en que Estados Unidos la protegería y por eso descuidaba su propia defensa. Y ahora tiembla, porque Rusia, con 120 millones de personas allá, sí, va a conquistar a los 550 millones de personas en la Unión Europea. Ucrania pensaba que, según el memorándum de Budapest, vendrían tíos y tías y no dejarían que nadie la conquistara. Y ya ha perdido al menos el 20% de su territorio. Porque pensaba que alguien la iba a proteger. Los niños cuyos padres los protegen de todas las realidades y problemas de la vida no saben cómo enfrentarse a esos problemas. Caen en depresión y terminan odiando a esos mismos padres que los protegieron, que los envolvieron en algodón, como se dice. Sí. Lo mismo sucede con cualquier proyecto de subsidios a largo plazo o indefinido. En lugar de aprender a pescar, aprenden a odiar a quienes sí tienen pescado. Los recortes de Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional tuvieron, cito, un impacto serio en la economía de Somalia, según el director del Banco de Desarrollo. De nuevo, ¿cómo es posible que su economía dependiera tanto de Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional que, ya sabe, prácticamente se paralizó sin ayuda extranjera? De nuevo, eso no me parece sostenible. Como repito, si esto hubiera seguido por 5 o 10 años, habría sido un proceso lento y gradual. Para ponerlos de pie, bien, me resulta muy obvio, y esto debería ser obvio para todos, lo que estaba pasando. Todo esto fue una estafa, ¿verdad? Esto es similar a Electronic Benefit Transfer o la Sección 8 en Estados Unidos, ¿no? Son programas que incentivan la pobreza porque, por ejemplo, si ganas más de $40,000 te excluyen. Si te casas y tienes un ingreso conjunto, normalmente pierdes muchos beneficios del gobierno. Tenemos incentivos que hacen que las personas sigan recibiendo dinero gratis y permanezcan en la pobreza. Por la misma razón, muchos beneficiarios piensan, bueno, ¿cuál es mi incentivo para encontrar trabajo o avanzar en la vida si entonces perderé el dinero gratis? Es más fácil no hacer nada y recibir subsidios. Resulta que este no es el único ejemplo, y esto aplica tanto a la política interna como a la externa. De nuevo, enseña a una persona a pescar. Aquí va la historia. El cierre de Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional a principios de este año afectó la economía y los ingresos fiscales de Somalia, declaró el martes el jefe del Banco de Desarrollo del país, cito, en Somalia. Esto realmente afectó nuestro Producto Interno Bruto, dijo Joden Osman, presidente del Banco de Desarrollo y Reconstrucción de Somalia. Lo dijo en la cumbre Financial Times África en Londres el martes. Ella dijo que la reducción de la ayuda se reflejó en la economía, ya que las autoridades no lo esperaban, causando daño a la actividad económica y afectando los ingresos del impuesto sobre las ventas para el gobierno. Bueno, en primer lugar, me dijeron que, por ejemplo, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional se ocupaba principalmente de cuestiones humanitarias, así que financiaban hospitales. Y ya sabe, programas de agua gratuita, agua limpia, cosas así. Entonces, ¿cómo es que la actividad económica como resultado de esto es tan significativa? Correcto, ingresos fiscales por ventas. Me llamaron teórico de la conspiración solo por pensar que Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional da mucho dinero para que la gente lo gaste. Así que vuelvo a preguntar, ¿cómo puede ser esto? Y vuelvo a preguntar,
¿Cómo pudieron hacer que su economía dependiera tanto de algo tan inestable como la ayuda extranjera? También debo hacer una pregunta a las autoridades somalíes, aunque no niego que esto sea cierto. Pero al mismo tiempo, hay que preguntarse cuántos de esos fondos de agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional regresaban directamente a los bolsillos, por ejemplo, de líderes extranjeros, ¿verdad? De esos gobiernos extranjeros corruptos, que suelen recibir ayuda de Estados Unidos y otros países occidentales, pero terminan apropiándosela. Por supuesto, ellos robaban, eso está claro, sí. Pero para recibir esa ayuda había que mantener al país en un estado cercano a la catástrofe. Es decir, no desarrollar nada que pudiera sacar al país de una situación precaria. ¿Saben? En Estados Unidos hay un programa que se llama Welfare. Es un programa de ayuda para los pobres que se termina cuando el beneficiario finalmente llega a ganar $40,000 al año. Entonces hay que recibir $39,999 y ni un centavo más, y además trabajar por fuera en efectivo. O también robar un poco, vender drogas, proteger prostitutas, robar o hacer algo así que sea interesante, útil y, bueno, entretenido. Y también recibir ese programa de asistencia social del gobierno, esa limosna. Por cierto, el sistema de incentivos en Estados Unidos fue construido así. Ahora están tratando de destruirlo, están tratando de cambiarlo. No sé si lo lograrán, no sé si podrán aprobarlo a través del Senado y el Congreso. Por ejemplo, una mujer con 3 hijos, de uno o varios esposos, ¿qué importa? Y sin esposo. Ella tiene 3 hijos y está soltera. Entonces, recibía muchas ayudas, pero en la misma situación, si hay 3 hijos y tiene esposo, no recibe nada. ¿Cómo qué fue eso? Ustedes tienen suficiente dinero. ¿Creen que pocas parejas jóvenes han pensado qué les conviene y qué no les conviene sin casarse? Saben, dicen. ¿Y qué? Firmaron, ya está, cambiaron el apellido. Es mucho más fácil separarse. Se pelearon, se ofendieron, gritaron, se separaron y ya. Y con el siguiente, que tampoco es esposo, igual. Conviene más que no sea esposo porque así es más fácil separarse. Y la mujer se pone a recibir ayuda de los contribuyentes, que le pagan por decidir no trabajar sino tener sexo y tener hijos. Un beneficio extra es que el niño crece sin padre. Escuche. El 78% de los delincuentes en Estados Unidos crecieron sin padre. En los barrios bajos, los niños tienen 20 veces más probabilidades de unirse a una pandilla si no hay padre en la familia. Dentro de los barrios bajos, 20 veces más. Es 20 veces más probable que un niño se una a una pandilla si no hay padre en la familia. 20 veces más, no manches. O sea, les pagamos a las mamás para que críen a delincuentes. Una política estatal absolutamente maravillosa y, lo más importante, inteligente. ¿Qué partido exige que el dinero que ganamos no sea para nuestros hijos, sino para los de familias pobres y desintegradas, donde las mujeres tienen varios hijos solo para obtener dinero? Bueno, para no trabajar y criar delincuentes, para que crezcan sin educación y se vuelvan delincuentes. Viva por nuestros políticos inteligentes y con visión de futuro. Eso es. Esto es la democracia, damas y caballeros, la democracia política en todo su esplendor. Quizá piensen que deben contar esto a los líderes del Partido Demócrata, ¿no? Ellos lo comprenderán y cambiarán todo. Los líderes del Partido Demócrata lo saben perfectamente. Tienen buena educación, tienen buen coeficiente intelectual, lo entienden todo. Ellos saben todo sobre el bienestar social y Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Ellos pueden ser cualquier cosa menos idiotas, salvo algunos. Claro, siempre hay excepciones, pero en realidad son pocas. No son idiotas. Quizá no sepan pensar, eso es distinto. Ya les expliqué qué significa pensar. Pero entonces, si son inteligentes, ¿para qué los crían? Bandidos en nuestras ciudades y bandidos en Somalia, en Sudán, en Malí, en Nigeria, en Burundi, en Yemen. Micronesia. La verdad, nunca en mi vida había oído de ese país, pero resulta que también existe. Y resulta que Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional también mandó mucho dinero allá. Y, por supuesto, ahí están Haití, Zimbabue, Kenia y un país con un nombre totalmente nuevo para mí, Lesotho o tal vez Lesoto.
Nunca había oído hablar de ese país ni de algunos otros, pero resulta que, por alguna razón, mi dinero se envía allá. Tal vez para que amen a Estados Unidos, o para que no se unan a China o a Rusia. Pero ya existe una ley, por así decirlo, abierta. Creo que en 1961 ya se publicó la ley de Andrew Galambas, que dice así: todo lo que hace la burocracia siempre produce un resultado directamente opuesto al que se pretendía. Si alguien no entendió, lo repito más despacio. Todo lo que hace la burocracia, siempre sin excepción, produce un resultado directamente opuesto al que se pretendía. Estoy totalmente de acuerdo, lo he comprobado varias veces. Por ejemplo, congelaron la renta. Bueno, pusieron una restricción, sí, y lo consiguieron muy pronto. Edificios sucios y destrozados, con insectos, drogas y prostitución. Así es. Bueno, lo último quizá no esté tan mal, pero todo lo demás en general no está bien. O sea, como decía el famoso Chernomyrdin. Queríamos hacerlo lo mejor posible, pero salió como siempre. El Partido Democrático Moderno se ha propuesto como objetivo destruir los Estados Unidos de América. Así es como el bastión del individualismo. Naturalmente, desde este punto de vista, es difícil controlar a los individualistas. Es difícil quitarles lo que, por así decirlo, han ganado, sus propiedades. Es difícil convencerlos de ir junto con todo el rebaño. Son individualistas. Por eso, en el año 2000, Soros dijo en una conferencia en la Universidad de Nueva York que el último obstáculo para construir una sociedad justa en todo el mundo son los Estados Unidos de América. Y el Partido Demócrata, empezando por Soros, quien apoyó a Obama, y se puede decir que con Obama comenzó, oficialmente empezaron a desmantelar a este último enemigo. Entonces, lo primero es esto. Como decía Marx, desangrando el libre mercado, la sangre circula en las relaciones de mercado. Hay dinero, claro, sí. Es decir, desangrar, quitarle el dinero a la clase media, eso es, como se dice, la tarea número 1. La segunda tarea es expandir y sacudir los valores morales, la familia, los niños, la educación y el sentido común. Y la tarea número 3 es enfrentar a hermano contra hermano, a los hijos contra los padres y a los vecinos entre sí. Crear una atmósfera de odio, sospecha y esa desconfianza. Entonces, cualquier acción de esa parte se percibe como algo terrible. Así refuerza a los opositores en la idea de que ese horror, racismo, fascismo, sexismo, edadismo y demás, ¿verdad?, no solo es necesario, sino que también es imprescindible eliminarlo físicamente. Es decir, la destrucción de todos los fundamentos religiosos, o sea, morales, de la sociedad estadounidense. No matarás, no codiciarás, no robarás, respeta. Ahí, por así decirlo, se vuelven palabras vacías cuando en una persona arde el odio. ¿Saben? Hay un viejo chiste. Un gitano decidió enseñar a su caballo a no comer. Lo estuvo entrenando y ya casi lo lograba, pero el caballo se murió. Desde la era de Obama intentan enseñarnos a ser amorales y lógicos, o sea, no individuos, sino parte de la sociedad. En mi idioma, manadas. Y casi lo lograron, pero llegó Trump Job. Y ahora la pregunta es, ¿y ahora qué? NBC acaba de publicar noticias terribles para el Partido Demócrata, confirmando lo que ya intuíamos. Ahora tenemos pruebas tangibles que lo respaldan. El Partido Demócrata Moderno se ha convertido oficialmente en un partido comunista de pleno derecho. Y esta noticia sensacional apareció cuando el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, hace lo que haría cualquier buen revolucionario comunista y llama a una huelga general para desestabilizar la sociedad y derrocar el capitalismo. Escuchen el discurso del alcalde de Chicago y compárenlo con los de Trotsky, Bukharin, Zinoviev y Lenin. Esto que suena ahora, lo que van a escuchar, es la traducción del marxismo-leninismo a un inglés algo simplón. Porque el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, no destaca por su inteligencia ni educación, pues eso, él no tiene eso. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer en este momento.
Si mis antepasados, siendo esclavos, pudieron organizar la mayor huelga general en la historia de este país, desafiando a los ultrarricos y a las grandes corporaciones, podemos hacer lo mismo hoy. Hago un llamado a los negros, blancos, latinos, asiáticos, inmigrantes y gays de todo el país a levantarse contra la tiranía. Y para enviar un mensaje claro a los ultrarricos y a las grandes corporaciones, los haremos pagar su parte justa de impuestos para financiar nuestras escuelas, empleos, atención médica y transporte. La democracia vivirá gracias a esta generación. ¿Están listos? La esencia del discurso es que den más dinero, más dinero, que den. Ellos tienen mucho dinero y nosotros poco, así que den más. Si no dan, los quemaremos, los destruiremos. Entonces no recibirán ni un centavo. Den más dinero. De esta manera, el marxismo cultural democrático moderno es irónicamente más radical y más enojado que el marxismo tradicional. El marxismo original trata de ricos contra pobres y trabajadores contra la élite. Las quejas son sobre la opresión socioeconómica. El marxismo cultural de los demócratas amplía la definición de opresores y víctimas, dividiendo por clase, raza y género. Blancos oprimen a negros y hombres a mujeres. Es como si solo los demócratas pudieran tomar una ideología horrible y asesina y hacerla aún más llena de odio. Y la razón por la que ampliaron el espectro de quienes consideran oprimidos es para tener más clientes a quienes manipular y unir a su multitud enfurecida para derrocar el status quo. Así que tal vez no seas pobre, pero oye, eres mujer y estás subordinada a los hombres, así que únete a nuestra lucha. Quizá no seas pobre ni mujer, pero eres una persona negra subordinada a los blancos, así que únete a nuestra lucha. Un llamado a huelga general en la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, no es otra cosa que una incitación a la rebelión. Pero ahí está Brendan Johnson en MSNBC defendiendo su grito de guerra. ¿Cómo cree usted que se vería una huelga exitosa? Si hubo un momento para unir a los trabajadores en todo el país, es ahora. Y recuerdo las palabras del Dr. King cuando dijo que si los movimientos por los derechos laborales y los movimientos por los derechos civiles alguna vez se unieran, tendríamos un potencial enorme. Y ahora mismo estamos en medio de eso. Esto significa que los trabajadores de todo el país deben enviar una señal realmente fuerte a los ultrarricos y a las grandes corporaciones que han recibido, ya sabes, algunos de los mayores beneficios y exenciones fiscales en la historia de nuestro país. Y si no estamos dispuestos a presentar verdaderas demandas económicas, si eso significa, por supuesto, dejar de trabajar, si no estamos listos para eso, entonces no veo cómo podemos transformar este país. Cada gran movimiento social en nuestra historia tuvo una estrategia integral, como litigios, tribunales o boicots económicos. Especialmente en un momento en que la concentración de la riqueza sigue creciendo, mientras que cada vez más personas apenas llegan a fin de mes. Al final de cada semana y al final de cada mes. Es curioso que en los últimos 100 años el nivel de vida del trabajador estadounidense ha subido, no bajado. El acceso a tener un automóvil, electrodomésticos, televisión y electricidad estaba limitado solo a unos pocos hace 100 años. Ahora, una familia trabajadora promedio tiene 2 automóviles. Mínimo 2 televisores, al menos uno inteligente o ambos. Bueno, un par de computadora, laptops, no sé, y tantos teléfonos inteligentes como personas hay en la familia. En 1925, hace 100 años, la propiedad inmobiliaria por persona era, traducido a metros, de 27 metros cuadrados por persona en total. Espacios de trabajo habitacionales y similares. Ahora, damas y caballeros, son 93. Es decir, ha aumentado casi 4 veces. Y esto se debe a que empezamos a vivir en departamentos más grandes, en casas más grandes y cosas por el estilo. Entonces, ¿hay salario? En dinero comparable, disminuyó en 1925. Si lo convertimos al dinero de hoy, el estadounidense promedio ganaba alrededor de $99,000 y pagaba un 3% de impuestos. Es decir, en promedio, los estadounidenses, después de recibir su salario anual, llevaban a casa $95,760. Usé cifras de un informe estadístico de Estados Unidos.
Entonces, de la Oficina de Estadísticas, hoy lo recordaron, ¿verdad? 95.760 reciben hoy en papel, 80.610 pagan 15% de impuestos, quedan 68.600 netos. En total, 95.760 en dinero actual. En ese entonces eran como 5.000, algo así. Aquí, hace 100 años y ahora son 68.600. Pero gracias a la tecnología y la reducción de los costos de producción, ahora se puede comprar mucha más ropa, electrodomésticos, autos y otras cosas pequeñas. Servicios. Entonces, la compra de vivienda, la compra era más accesible en 1925 que ahora. Vamos a ver qué significa. Significa que las huelgas, las marchas, las protestas, los sindicatos no ayudaron en nada. Para comprar productos de consumo ayudaron las nuevas tecnologías, pero para comprar una casa, díganme ustedes, el gobierno ahora cobra el 15% en lugar del 3%. Estoy generalizando para que se entienda y quede clara la relación. El robo a la población aumentó 5 veces. Han pasado 100 años y ahora nos roban 5 veces más que antes. Por eso ahora es difícil comprar una vivienda. ¿Qué ha mejorado? Una vez más, muchas cosas se han vuelto más baratas. Ya respondiste. El gobierno roba 5 veces más y por eso la vivienda es menos accesible. Bueno, te preguntarás, ¿para qué entonces, para qué sirve la huelga general que está convocando el alcalde de Chicago? Me refiero a que él reveló todo el plan de juego, rebobina el clip hacia atrás, lo revela con una gran sonrisa. Su objetivo es transformar el país. Quiere que las mujeres, las personas de color, que si puedo agregar, es muy racista, y la clase trabajadora tengan el control. Todo porque consideran a los hombres ricos, blancos y heterosexuales como malvados, repugnantes y los villanos de la sociedad. Por cierto, el legado de Martin Luther King se profana cada vez que alguien como Brenda Johnson o Zohran Mamdani cita sus palabras, para obtener la aprobación desde la tumba y así promover su agenda marxista radical. Simplemente no puedo entender cómo luchamos tanto tiempo contra el comunismo en el extranjero, en verdaderas guerras calientes, y también luchamos contra él en casa, con leyes estrictas. Y ahora simplemente permitimos que agitadores comunistas se infiltraran en nuestro gobierno, causaran disturbios y provocaran una revolución en todo el país. Siempre he dicho que el enemigo interno es más peligroso que el externo. En nuestro caso, en Ucrania, por cierto, al final ellos lucharán por la independencia y el honor de Ucrania frente a Rusia. ¡Qué honor! Ellos mismos decidirán ahí, pero de inmediato caerán en la esclavitud de los suyos. Todo seguirá igual, solo que en ucraniano. Antes cantaban canciones rusas, ahora serán ucranianas, pero todo será igual. En Estados Unidos, gracias a Dios, hay menos personas sometidas al lavado de cerebro. No sé por qué. Eso es. Las personas más emocionales suelen dejarse lavar el cerebro con mayor facilidad. No es algo bueno ni malo. Así nació la persona. Es más emocional y percibe más emociones. Alguien más práctico, individualista y cerrado no confía en las emociones y necesita otra cosa. Sí, esas personas que son más emocionales se dejan lavar el cerebro más fácilmente. Y aquí los llamamos miembros del Partido Demócrata de Estados Unidos. Miren aquí algunas cifras de Gallup, porque Gallup ha estado probando esto durante años, de hecho, durante décadas. Los datos más recientes obtenidos son sobre actitudes hacia socialismo y capitalismo. En general, al preguntar, ¿tienen una actitud positiva hacia el socialismo? El 39% de los estadounidenses respondió que sí, y el 54% tiene una actitud positiva hacia el capitalismo. Vean la división entre demócratas y el socialismo. Esto es otra vez a nivel nacional. Según Gallup, 2/3 de los demócratas en el país tienen una opinión favorable del socialismo, mientras solo el 42% la tiene del capitalismo. Pero miren, los independientes y los republicanos son diferentes. Una pequeña mayoría de los independientes tiene una opinión positiva sobre el capitalismo, 3/4 partes de los republicanos tienen una opinión positiva sobre el capitalismo y en ambos casos menos del 50% tiene una opinión positiva sobre el socialismo.
Entonces, lo primero a lo que quiero llamar la atención, y aquí hay mucha información para reflexionar, es que creo que no hay manera de que el 14% de los republicanos tenga una opinión positiva sobre el socialismo. Ser republicano implica creer en el capitalismo de libre mercado. Así que yo pondría ese número más cerca del 1% o 0%, pero, basándome en los números de esta encuesta, la opinión positiva promedio sobre el socialismo entre independientes y republicanos es del 26%, y la opinión promedio de los demócratas de su encuesta, que de nuevo creo que es mucho menor, es del 66%. Así que hay una diferencia de 40 puntos entre el sistema económico que quiere el estadounidense promedio y lo que quieren los demócratas. Por eso mencioné al inicio de este video que los demócratas no volverán a ganar elecciones. De nuevo, están en el lado impopular de un tema 80 contra 20. Una y otra vez, los demócratas están a favor de fronteras abiertas, de que cualquier ilegal pueda votar. ¿Qué hacer con el dinero que ganan los estadounidenses? Entonces cruza la frontera, va directamente a donde se vota y deposita la boleta. Quiero que me den el 75% del dinero de los estadounidenses. Entonces los demócratas están a favor de que las niñas y los hombres se bañen juntos en las mismas regaderas, en los mismos vestidores. Entonces se oponen a arrestar criminales y expulsar bandidos de nuestro país. Y ahora también están a favor de quitarles a los productores y repartirse entre ellos lo más posible. Más, y luego un poco más. Pues como bandidos en el camino real. Esta tendencia entre los demócratas a nivel nacional no es nueva, se ha formado desde hace tiempo. De nuevo, según los datos de Gallup, miren, iniciemos con el capitalismo. En 2010, hace 15 años, los demócratas estaban divididos, con opiniones positivas y negativas al respecto. Y fíjense, este número fue estable y en los últimos 5 años bajó al 42%, apenas sobre 40%. Y al mismo tiempo, miren lo que pasó con el socialismo. De nuevo, esta proporción en el Partido Demócrata en 2010 era de 50 a 50. Esto aumentó y ahora. En las últimas encuestas, 2/3 de los demócratas dicen que tienen una opinión positiva sobre el socialismo. Si Mamdani tiene éxito, Peter estará en Nueva York. No es una revelación que su versión del socialismo sea aceptable para algunos demócratas. Esto puede ser simplemente una confirmación adicional de lo que las encuestas en realidad nos han estado diciendo desde hace algún tiempo. No me sorprende que aquellos que no pueden lograr una buena vida por sí mismos odien y envidien a quienes tienen lo que ellos quisieran tener. Ellos siempre votarán por aquellos que prometen quitarles a los que tienen y dárselo a los que no tienen. Construiremos nuestro mundo, como allá construiremos nuestro nuevo mundo, pero eso es solo el comienzo y el cuento consiste en quitar y repartir. Y golpear más fuerte a quien tenía y le quitaste, porque justo por eso lo odias. Pero volvamos a Somalí, LI. En su país hay una pobreza generalizada, y los que están en el poder, los que reciben dinero de Estados Unidos, recibieron cantidades enormes de dinero, cantidades enormes, y viven en un lujo fantástico. No hay trabajo para los somalíes, es prácticamente imposible salir adelante. No hay esperanza, naces y por así decirlo no tienes a dónde ir. Y aquí cerca pasan barcos, llevan montones de riquezas incalculables. Agarrar el estofado. Bueno, para agarrar el estofado necesitas tener fuerza. ¿Y qué significa tener fuerza? Eso significa, bueno, tener lanchas a motor, armas, entrenamiento, capturar barcos. Y, lo más importante, que alguien diga qué barco viene, qué lleva a bordo. Porque, bueno, si son unas placas de hierro, ¿y a quién demonios le interesan? Viajó 500 millas de ida y vuelta y solo hay placas de hierro. No sé si esa carga existe o no. ¿Y dónde exactamente van a estar? El barco estará listo en un día. ¿De dónde sale y cómo llegará? Esta es la única opción, sí, o sea, hay dos opciones. La primera opción es una fuerza sobrenatural. Quizás. Y la otra opción son los satélites. Pero Somalia no tiene satélites. ¿Quién sí los tiene? Muy extraño, ¿verdad? ¿Y quién está interesado en desestabilizar el mundo capitalista? El mundo. Akul Shakalov. ¿Quién más tenía el capitalismo? Pues Europa, y especialmente Estados Unidos. ¿No podrías decirme? Se me olvidó. ¿Quién es?
Y ahí van los valientes piratas somalíes. Y por supuesto, el más valiente de todos, claro. Ejemplo, visa para los Estados Unidos de América. Y ahí Ilhan Amar y su gente organizan la reunión. Matrimonios ficticios, documentos y el tema. ¿Qué asunto?, preguntarán. ¿Participar en disturbios en Estados Unidos? Por supuesto, por pago y por lealtad. Esto se llama el ciclo de los somalíes en la naturaleza. Eso es todo.